Hola, Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Virtual Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Rosario, donde actúa como uno de sus profesores distinguidos. Nuestro invitado de hoy, profesor Héctor Granillo Fernández, profesor titular por concurso de la asignatura de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional de La Plata, autor de importantes obras en la materia, expresidente, recientemente expresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, factotum del juradismo en la Argentina, preside la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, es el autor material de toda la lucha que se ha hecho en la Argentina por constitucionalizar el proceso en vistas al juradismo, y además es un abogado litigante, importante abogado litigante en el Foro de la Ciudad de La Plata. Es procesalista penal y como tal, afecto, defensor de las garantías de la Constitución. Y desde su sitial en la presidencia del Instituto Panamericano, hizo una memorable actuación en pro de esas garantías. Por tanto, lo he invitado hoy para que hablemos de ese tema. Es un tema un poco tabú en la Argentina. Acá se entiende por garantismo un negacionismo procesal, un exclusionismo de todo lo que sea proceso, por ideas que no son las propias de los constitucionalistas. Acá la prensa amarilla, y a eso han contribuido algunos jueces, creen que ser garantista es poner una puerta giratoria en el ingreso de una comisaría para que el imputado entre y salga con el mismo envión. Y no es eso. Se trata simplemente de que al imputado le respeten las garantías de la Constitución. El juzgamiento penal, el juzgamiento en general, las garantías de la Constitución son como el sol, salen para todos, muy particularmente para quien lo necesita, que es el hombre que está en juicio. Y como está tan demeritada la palabra, hay quienes ni siquiera quieren llamarse garantistas. Y a mí me parece que la palabra viene a cuento porque Luigi Ferraioli, un exponente máximo, filósofo italiano actual, escribió un maravilloso libro que se llama Derecho y Razón, importante tomo, cuyo subtítulo es Hacia un garantismo penal. Y de allí, un grupo de procesalistas argentinos obtuvimos la palabra garantismo y la trasladamos al proceso. Porque en lo penal se actúa con proceso. Y no puede haber garantías penales sin garantías del proceso penal. Por tanto, empezamos a hablar de un garantismo procesal que desde la implantación ya hace muchos años del Congreso de Derecho Procesal Garantista de Azul, al cual Héctor y yo hemos estado permanentemente en todos, en los 20 y tantos que ya se han hecho, se defienden estas ideas, se prodigan estas ideas, a pesar de toda la opinión en contra que sufrimos, porque siguen llamándonos negacionistas. Me pareció importante esta conversación con un experto en el tema. Quiero preguntarle a Héctor qué se entiende por garantismo, de dónde viene esto, cuál es el movimiento constitucional en América Latina que esto lo justifica. Y voy a terminar hablando un poco de juicio por jurados, porque estoy hablando con el dueño de la materia en la Argentina. Y quiero ver que esta charla aproximadamente va a durar unos 45 minutos, 50 minutos. Vamos a ir desgranando este temario. Estás en tu casa. Te recibo con el mayor de los afectos, como siempre. Y te invito a que me empieces a explicar qué es esto del garantismo para ir desarrollándola después en la conversación, las otras preguntas que te iré haciendo. Te escucho con toda atención. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Encantado de volver a verte, aunque sea por la red virtual, a la que nos vamos acostumbrando lamentablemente.
pero que hacemos votos porque prontamente nos permita ejercer nuevamente la comensalidad de la que tanto Que has Dios hablado te toda la oiga. Sí. vida. Los espera nuestra taberna de azul, como Claro. hemos hecho tantos años. El mejor restaurante de la galaxia, le decimos El nosotros, ¿no? mejor, intergaláctico. Bueno, para responderte y empezar con una aproximación de qué es el garantismo, creo que no tenemos que esforzarnos demasiado y pensar, como bien dijiste vos, que el garantismo es la protección de los individuos, es lo que les hace dignos y no indignos de sufrir un proceso, sobre todo penal, porque tiene sus connotaciones físicas, pero el garantismo abarca todas las ramas del derecho, porque el derecho es uno solo para todo. Es el mismo esquema el derecho penal que el derecho civil, con adecuaciones propias de derecho público, derecho privado, que en última instancia creo que han sido el negocio de grupos, el negocio para ir del garantismo en uno al no garantismo en el otro y viceversa. Lo que sí es cierto es que lo civil y lo penal pocas veces se han encontrado y cuando se encuentran parece como que se extrapolan, que no se pueden tolerar. Entonces yo compartiría diciendo que el garantismo es la corriente doctrinaria más importante del derecho porque es la que provee al individuo de los medios de hacer imposible aminorarla, de discutirla, de recurrir ante otros órganos medidas sobre todo de coerción, pero también de otro tipo que no sean coercitivas, si por esto entendemos que las garantías son el límite a la actividad represiva del Estado, el límite a los derechos de la otra parte y el límite sobre todo a la figura del juez. Porque acá tenemos que ser muy respetuosos, pero al mismo tiempo tenemos que terminar con la reverencia de un sistema monárquico autoritario que hemos padecido en América Latina gracias a la permanencia, a la supervivencia del sistema colonial español que se las ha arreglado aún después de las constituciones liberales de cada una de nuestras naciones, que son todas similares. Oye, el que sigue vigente en lo no penal, Por en lo civil, supuesto. todo es Y en, inquisitorial, y en lo penal, monárquico. Adolfo, y en lo penal. En lo penal la libertad se toma y se abusa de ella, de la restricción de la libertad, a piacere de los jueces de hoy. Esto va de la mano con un deterioro cada vez más grande de la justicia, que el único medio que ha surgido para morigerarlo, para paliarlo, para impedir el descreimiento brutal que tiene la población con respecto a su administración de justicia, léase sus jueces y tribunales, es el juicio por jurados del que vamos a hablar después. El garantismo es entonces limitar esa represión. No puede tolerarse hoy que el tormento, la tortura, el extorcamiento sean los medios para obtener prueba de reconocimientos cargosos, sea confesión. Esto terminó con la Revolución Francesa, pero no terminó con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo su ida y su vuelta, y tuvo su afirmación y su negación al mismo tiempo. Ejemplo de eso es nuestra hermana República de Haití, país más devastado por la propia metrópoli francesa, de la que se independizó primero en América, el primer país de América, gracias a los principios de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Sin embargo, fue Francia quien la aniquiló. Francia fue el país más destructivo, tal vez, de toda América Latina, y Haití no ha levantado cabeza hasta el día de hoy. Además de ser castigada por, como todos sabemos, terremotos, maremotos y todo lo que fue. Le pasó a todo el pueblo haitiano. El garantismo se alza como el escudo en el cual me puedo resguardar. A mí me quiere inutilizar como persona para que yo produzca determinada. Hace poco produzca determinada
información, testimonio, etc. Hace muy poco una jueza me dijo, ¿cómo pretende que yo le ayude a su defendida si no colaboró? Ese es el resumen más grave de la actualidad en Argentina y América Latina, porque somos muy parecidos en todos lados, con bemoles, con reformas muy ponderadas en Chile, pero que no dejan de ser mitad del pueblo autoritario, mitad del pueblo sometido. Y esto pasa en muchos países de América que vos conocés como nadie. ¿Qué es entonces el garantismo? Es una forma de prever que no abusen de mi persona solo porque estoy sometido a proceso. El primer escollo que les voy a poner es mi Constitución Nacional. El primer escollo Oiga, te nace... interrumpo acá para ir fijando hitos en la conversación. Has dicho, y con razón, que el proceso históricamente nació como límite al poder. Así fue. Esa limitación al poder es contra todos, particularmente contra el juez, que es el que más poder tiene en un Estado de Derecho. Segundo, has dicho que el proceso está a favor mío, o nuestro, como personas de a pie, no a favor del Estado, porque la Constitución se maneja con la libertad y no con el Estado por encima del individuo. Y has dicho finalmente que el proceso es garantía para que el imputado, el demandado, la persona de a pie pueda defenderse de lo que fuere, particularmente del Estado. Y finalmente, me ha gustado mucho, porque vamos a hablar del tema también, has hablado de cómo en el proceso penal de América Latina se bastardea la libertad con las prisiones preventivas. Otro tema que tenemos que analizar. Yo quiero dejar en claro de aquí en más que nuestros sistemas en lo penal se han vuelto libertarios, aunque sea en la letra, son acusatorios. En la gestión parece que no, porque los jueces no han sido preparados al efecto. Pero en todo lo no penal, es decir, en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, en lo contencioso administrativo, en menores, en lo que fuere, esto es absolutamente inquisitorial. Tenemos una normativa incoherente en la base. Los jueces pueden hacer una cosa en lo penal y otra cosa en lo civil. Con este caos, me está diciendo que la garantía es libertad. Y es de aquí en más seguimos con dejando en claro el basamento de nuestra charla. Gracias, Héctor. Te sigo escuchando. No, gracias a vos. Sí, justamente creo que lo importante a destacar, y vos has hablado del movimiento inquisitorial, creo que acá hay que marcar la historia que nos pertenece, que nació en España y que nació en Europa en general a partir de la creación como reacción a la Carta Magna de Juan Sin Tierra en el 1215, fines del siglo XIII, en Italia, un concilio creó el Tribunal de la Santa Inquisición. Ese tribunal nació no para cuestiones de derecho, para cuestiones de juzgamiento, nació para extorcar, nació para depredar al individuo y nació además con fines políticos muy claros que hay que decirlos. España es un ejemplo. A nosotros nos han enseñado que los reyes católicos reconquistaron España, la unificaron y que eran los héroes de la unificación, creación del Reino de España. Está bien, es correcto. Ellos reunificaron, no sé si reunificaron por primera vez España como un solo país. Ahora, lo hicieron a costa de préstamos de las clases pudientes, de las clases cultas, que no eran ellos mismos, sino que eran sefaradíes y moros. A ellos no les pagaron, porque el Tribunal de la Santa Inquisición les confiscó todo. Creó el delito que consistía en el pecado de ser hereje, esa convicción mezclada, turbia, y hacía que el hereje no tuviera otra salida que matarse, morir en la hoguera
y expiar sus culpas, o finalmente Los entregar quemaban por todo. decenas de miles, ¿no? Los llamados autos de fe. Tal Decenas de cual. miles de Hemos visto judíos, los de tribunales, musulmanes, después de luteranos, de calvinistas quemados vivos, ¿no? Era sí para no señor, pagar la deuda, ¿no? Así fue. para no pagar la deuda. Así fue fácil como las naciones del occidente de Europa, con la venia y la protección del Papa de Roma. Yo soy cristiano, soy católico, pero esto no me impide ver a mí los caminos erráticos que se tomaron en estas lides, donde la persona era nada, porque si se le echaba de España a esas personas confiscándole todo, eran parias que iban a ser tomados inmediatamente, su mujer y sus hijos como esclavos, y él seguramente a un trabajo que terminara en la muerte próxima. Quiero decir esto, la Inquisición es un antes y un después. El Torquemada de las catedrales y de los subsuelos de las catedrales, donde se torturaba verdaderamente al individuo y se le sacaba la confesión así, al pueblo ignorante se le mostraba y era, oh, porque tenían miedo de ser arrastrados y no sabían nada de nada, ni siquiera ilustrados en alfabetismo. Entonces, era fácil conducirse con ellos. Cuando llega la Revolución Francesa, no llega por libertad absoluta, prepara una reacción tan grande como el imperio. Y esto en un término de 10 años, no hay que engañarse. Lo que sirven son los principios, porque los principios ponen coto al tope del Estado soy yo, de Luis XIV, en el Ancien Régime. Este abuso inquisitorial no podía seguir, al menos en la civilización de Occidente, en los términos al menos teóricos, porque les importa menos, y esto es una experiencia de vida que tengo yo, les importa menos a los abogados la apariencia y la puerta abierta al camino de que la propia libertad. Esto es algo para meditar, porque el principio de inocencia, estoy harto de verlo mancillado por jueces y fiscales que abusan de su función y siempre en unión. Nosotros tenemos el drama de que los jueces no son jueces independientes, no son jueces imparciales, no son jueces previstos por la ley Porque con son jueces seguridad. inquisitoriales, ¿no? Lo que nadie ha advertido es que lo que estamos nombrando acá con Héctor es que estamos hablando de la Europa central y particularmente de los efectos de la tercera Inquisición, que es la Inquisición española, dependiente de Fray Tomás de Torquemada, que era confesor de la reina Isabel la Católica. Pero lo que nadie muestra es que esta normativa de Europa Central nada tiene que ver con la normativa sajona, que entra a América Latina por vía de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, a la cual copiamos. Por lo tanto, te pregunto ahora, ¿América Latina republicana es? Sigue ideas sajonas, no ideas monárquicas españolas. Nosotros en América Latina padecimos, especialmente en Argentina, que tuvo tanta inmigración europea, padecimos incorporaciones de ideologías monárquicas. Los inmigrantes europeos estaban todos formados en la monarquía. Absolutamente, y con los monarcas cerca. Nosotros en América éramos colonia, en cuya cabeza estaba un rey, pero al rey nunca lo conocíamos. Del rey no sabíamos nada más que referencias. Había un virrey que se puso en crisis el 25 de mayo en Buenos Aires de 1810 y que fue destituido finalmente porque no tenía entidad. Vos me preguntás si las naciones latinoamericanas son repúblicas, y yo te digo que sí, son todas repúblicas. Todas, Argentina al norte de México, desde hasta y hacia las repúblicas del Caribe, somos todos países de una raíz constitucional similar, demasiado similar. Somos una comunidad que debemos entender que se forma
con lazos profundísimos como en ningún otro lugar del mundo. Nosotros somos repúblicas todos los países somos repúblicas. Las naciones latinoamericanas, no hay una que no sea república. Todos Ahora, somos... esa idea no ha cuajado en la juridicidad americana, Héctor, porque la normativa de base, la normativa ordinaria, debutamos el Código Civil, es francés, Sí. es napoleónico. El Código de Comercio es florentino, el Código Penal es alemán, el procesal es español de inquisitorial. Es decir, estamos hablando de que Europa Central nos ha mandado al principio y ahora gente que tiene una mentalidad monárquica. El otro día, charlando sobre este tema, me repasé las constituciones europeas. No hay ninguna que consagre el sintagma debido proceso. No, ninguna. La nuestra tampoco, pero nosotros el debido Pero lo proceso decimos lo mejor, podemos pero lo elaborar. decimos mejor. Claro, hemos tenido la Claro, suerte de eso, ¿no? no, y además lo tenemos explicitado en distintas disposiciones. Hay que juntarlo, porque el debido proceso sabemos que es oral, que es público, que es acusatorio o adversarial, que es contradictorio, que es por jurados. A mí si es oral no me importa, porque yo llamo debido proceso a que el juez sea imparcial. Y la oralidad no va a ser nunca total en América Latina. Nunca. Por de pronto, toda la parte es mixto a lo sumo. Hay una parte escrita, que es la demanda, la imputación, la contestación, etc. Y en Un penal, ofrecimiento de prueba y un desahogo de la prueba es lo oral, el desahogo de la prueba. La oralidad pura no existe porque no tenemos medios de registración, Héctor. La yo oralidad pura pienso, puede ser en Estados Unidos y hasta cierto punto, porque si vos te das cuenta van tomando registro de todo y las peticiones son hechas por escrito antes, se consideran las pruebas escritas. La oralidad pura, primero es imposible, pero además es impracticable para nosotros, Héctor. No tenemos gente para hacerlo. yo pienso que no tenemos gente porque nosotros nos hemos quedado con una administración de justicia obsoleta. Hemos crecido instando y sumando y trabajando para establecer cada vez más profundamente un sistema disvalioso. Este sistema no sirve. La Corte tiene 10.000 sentencias, 30.000 sentencias por año, da lo mismo. No sirve. No hay una seguridad jurídica que eso se traduce en el poco interés del mundo por Argentina, porque desde las inversiones, desde los centros de estudio, ¿quién va a querer interesarse por un país que está permanentemente cambiando el discurso y que de pronto la independencia de los jueces se transforma en nada? Esa es nuestra crisis y tenemos que decir que es tan importante, como bien dijiste, la imparcialidad como la independencia. Sin independencia no hay posibilidad. Y esto es lo que viene a poner en blanco sobre negro y por eso es tan oportuno el juicio por jurados. El juicio por jurados es la única posibilidad de cumplir el mandato de representatividad del pueblo. Acá el problema central de la Argentina y de Latinoamérica en general es quién es el soberano. Y no solo quién es el soberano, que es el pueblo, porque somos república, sino dejarlo y darle todas las armas para que ejerza esa soberanía. No de manera despótica, justamente lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es el caos, la violencia y todo eso que viene cuando al pueblo se le deniega la verdadera justicia. Cuando el debido proceso no es debido ni es proceso, es lo que quieren que sea con una persona cuya libertad por prisión preventiva se le va tocando de un lado y del otro y que genera, como ha tenido que decir la Corte, por su apariencia, por su cumplimiento, genera una pena oblicua. Eso lo dijo Casal. En el Perú de hoy, Sí. la ley acepta que los jueces pueden establecer una prisión preventiva de hasta 36 meses, renovables 12 meses más. Es decir, yo voy preso si soy culpable.
Y para saber si soy culpable me ponen preso hasta 4 años. Es un disparate total. Y nadie dice nada, Héctor, ¿no? Mira, los ejemplos, yo como ejerzo la profesión, sufro el abuso y les pongo límite. Les pongo límite a tal punto que a veces gano en la alzada, a veces no, como es el ejercicio de la profesión, pero siempre digo la verdad. Y cuando uno dice la verdad grave, la verdad de que ese juez no garantiza y es juez de garantías, eso es desnudarle. Eso es el compromiso que yo digo falta de los abogados. Porque esto no es una cuestión de culpables o inocentes, de jueces malos, de fiscales malos. No, no, no. Esto es mala policía, buena policía. Mal juez, buen juez. Mal fiscal, Mal buen fiscal. abogado, peor abogado, ¿no? Porque el Exacto. abogado no lo para al juez, ¿no? Ahora te No lo pregunto, para porque ¿quién le pone el cascabel al gato, Héctor? Porque hágase amigo del juez era un eslogan de una Argentina recientemente fundada. Hoy han pasado muchos años. La Argentina, con toda su crisis, es un país que tiene lo suyo. Tiene cultura todavía, tiene palenque donde rascarse si se sabe llevar y tiene una estructura interna que no la ejerce. No sé qué pasa, pero acá tenemos lo peor en muchos aspectos, lo peor, lo digo yo como independiente, y tengo derecho, en lugar de tener lo mejor, que lo vemos ocioso. Las personas tan capacitadas, tan honestas, tan imbuidas de sus deberes de la Constitución, no las llaman a jueces, a fiscales. ¿Quiénes ascienden hoy? Yo no tengo la vara de Cristo para echar a los mercaderes del templo, como dice la Biblia, pero sí tengo criterio para decir. Y como no estoy metido ni vivo, ni como del Estado, yo puedo decir mi crítica con total libertad. Y yo la libertad es constructiva, no es caótica. Por favor, dejemos de manosear la figura del juez. Dejemos al jurado, que es el representante. Acá el punto es república, soberano, representatividad, ¿por quién? Ejecutivo y legislativo por el voto. Judicial, ¿podemos el voto? ¿Podemos usar el voto? No podemos porque sería no independiente, que es una condición sine qua non de todo magistrado jurisdiccional. A partir de ahí, la cuestión es clara. La Constitución, que es perfecta, podrá que no le guste, ser que no le guste a alguien, que la cambie, que trate de trabajar por el método que ella misma establece para su reforma, pero no vengan a querer cambiar reglas claras y básicas, como son las de la independencia. Si no hay independencia, no hay justicia. Este es uno Pero de a los ver, puntos más además, graves. el Poder Judicial, cuando hablamos de jurado, no desaparece porque el juez sigue siendo el autor de la condena. A ver, explicarle a la gente que nos está escuchando, en un juicio por jurado, lo que hace el jurado es establecer si un hecho imputado existe o no existe, y si Sí, fue cometido o no por el autor. el tema es más todavía antes. La Constitución, digo, insisto, es republicana. En toda Latinoamérica es republicana. A nosotros Latinoamérica nos convoca. Los padres de la patria querían una patria grande. No querían una fusión de todos los países en uno, querían regiones, querían países, pero querían unificación de, hoy se diría mercado, se diría comercio, hoy se diría una interrelación, como quería San Martín, como quería Bolívar, como quería Artigas, como La querían Gran tantos Colombia otros. de Morazán, el Exacto. sueño de Morazán, el de San Martín, las colonias del Río de la Plata, ¿no es cierto? Lo Pero separamos todo. no era una imposición. Europa, por ejemplo, esta Unión Europea, es visible que tiene encuentros raciales, de idioma. Nosotros tenemos el mismo idioma, la misma forma de gobierno, la misma base constitucional, la misma religión. Tenemos una hermandad que yo la siento, yo me formé en eso en mi casa. Y Latinoamérica es mi
lugar en el mundo, porque yo no soy europeo, soy descendiente de europeos, no reniego, pero soy latinoamericano. Y este latinoamericanismo tiene que triunfar finalmente estableciendo las pautas constitucionales y haciéndolas efectivas, que es lo que pasa alternativamente. Un loco por allá, un desmadrado por el otro lado, un muy buen gobernante en un lado, pero con un periodo corto. Crisis, crisis, crisis. Esto tiene que ver, no es casual, todo está entrelazado. Y el juicio por jurado viene a ser la previsión constitucional de la participación. No se puede participar en el Poder Judicial de cualquier manera. El pueblo no puede meterse en situaciones de votación por partido político. Entonces, ¿cuál es la única forma? 24 de la Constitución, juicio por jurado, forma republicana. El veredicto es la condición sine qua non para que el Estado, a través de sus empleados, léanse jueces, fiscales o quienes sean, empleados, cumplan con el mandato de juzgar. Ellos pueden condenar solo y en cuanto le habilite el pueblo con el veredicto, si no, no. Y esta es la participación más importante y más justa. Estamos hablando del juicio por jurado popular, no del juicio escabinado, ¿verdad? No, el juicio escabinado a ¿Por qué no le nosotros nos explicas al resulta... que nos está escuchando qué es un jurado escabino y qué es un jurado popular? ¿Lo podés explicar, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El jurado en realidad es básicamente como noción clásico, es de igualdad, es decir, es el pueblo, que no hay más soberano que el pueblo. Es decir, ni el juez, hágase amigo del juez, ya no es. En todo caso, hágase amigo de los jurados. Pero el jurado representa al pueblo y le da una resolución al caso a través de un procedimiento que es totalmente diferente del que se fue formando como de una élite. Acá los libros y las teorías y el Iuris Tantum los adagios latinos y bla, 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 es un gusto para todos. 150, 500 páginas de un fallo para sacar 2 renglones. Esto es para que el pueblo no entienda. Esto yo no sé si tiene conciencia el juez que lo hace. A lo mejor trabaja pobre denodadamente, pero tiene que recapacitar. ¿Sirve esto? ¿Hace crecer al pueblo? ¿Le da participación? ¿Le hace sentir que él también es parte de un proceso de juzgamiento como si no fuera algo trascendente en la sociedad cualquiera de todo el mundo? Alguien murió, están juzgando a este. Alguien vació las arcas del Estado, porque además, saquémonos la máscara. Es tan grave matar hoy día como robarse todo el dinero del Estado, que nos deja a la buena de Dios, sin educación, sin seguridad, sin justicia. Para explicarme qué es un escabino, que te lo pregunté y me quedo en el aire. Ahí vamos, ahí vamos. Cuando tenemos los principios de igualdad bien claros, no dudamos de que el juicio por jurados, la modalidad, es la originaria de la República Griega y de Roma republicana, de donde pasó a la Inglaterra sajona y de ahí se extendió a todos los pueblos de la Comunidad Británica de Naciones. Así lo recibimos, como bien dijiste, pero también tuvimos influencias muy importantes de la Constitución de Venezuela. El artículo 118 117 de la Constitución de Venezuela habla del juicio por jurados. Y cuando la Constitución argentina establece el juicio por jurados, lo hace después de una evolución de distintos proyectos y propuestas juradistas a partir de 1810, que pararon en 1829-30 con la Ley de Organización de la Justicia para la Provincia de Buenos Aires del gobernador Dorrego, y quedaron en el periodo de Rosas suspendidos hasta 1853, en que inmediatamente nos dimos una constitución liberal de garantías.
Este es el esquema nuestro, no es una impostación traída de las tierras inglesas. Estados Unidos nos sirvió como principio, porque Estados Unidos abrevó también en la Revolución Francesa. Los principios de la Revolución Francesa son magníficos, solo que no fueron aplicados. La fraternidad, olvidémosla, ¿dónde está? Yo he leído hace poco un libro que La lo igualdad. recomiendo. ¿Dónde está? La fraternidad del principio olvidado se llama. Sí. Frente a esto, todos somos iguales. Los jurados son 12 hombres del pueblo, mujeres y hombres. El escabinado es un sistema hereditario directo del sistema de jueces letrados, que es inquisitorial. ¿En qué consiste? En la Cámara de Tres, el Tribunal de Tres, tribunal, a quien se le suma, así empezó en Córdoba. Empezó con 2 legos. Imagínate lo que era 2 legos en un mundo donde los 3 jueces de cámara, generalmente avesados, conocedores, duchos en la autoridad también, frente a 2 individuos del pueblo achicados frente a la sapiencia bien orquestada de los jueces. Ese sistema se modificó en poco tiempo porque tuvo mucho apoyo popular. La gente empezó a ver que la voz del pueblo servía y se amplió a 8 miembros, ahí cambió, pero no cambió la esencia. ¿Por qué? Porque estamos mezclando, a ver, zapatos con paraguas. ¿Cómo podemos integrar 2 mundos tan distintos, uno lego y el otro letrado, con parámetros parecidos o compatibles que nos sirvan para desarrollar una justicia rápida, valiosa, idónea? ¿Cómo hacemos para resolver el problema del fundamento o la motivación del veredicto? Que la tiene, pero la tiene diferente. Como bien dijeron los fallos del Tribunal Supremo de Europa, Taxket versus Bélgica, y de el Pacto de San José de Costa Rica, es Nicaragua el antecedente que asume la misma postura. Los veredictos no pueden ser motivados en cuestiones jurídicas, porque los que dan el veredicto son los legos. Entonces hay que respetar otra forma de motivación que existe a través de las instrucciones. Yo tendría que explicar todo eso. Es la unanimidad. A ver, yo creo que la falta de fundamentación del veredicto queda suplantada, subsanada por la unanimidad de 12 en el sistema americano. Ponerse de acuerdo 12 personas es muy difícil. Sí, pero cuidado con una cosa, la unanimidad es fundamental, pero también esto, no hay falta de motivación, hay motivación diferente. Lo dijeron los tribunales en esos 2 fallos. Diferente, pero no se entera de la fundamentación el imputado. Sí se entera, y es el requisito sine qua non, que él sepa por qué sale condenado. Pero esto tiene que ver en que cuando termina el juicio, oral y público, pasan a deliberar con el juez, sacando al jurado de la sala las partes letradas y elaboran las instrucciones para la deliberación. Ahí es cuando las partes dicen, bueno, yo quiero que se determine por el jurado, por los miembros del jurado, si es cierto que el día tal, a tal hora, en tal lugar, Juan García fue muerto de un tiro en la nuca. Yo quiero, dice la defensa, que se determine si ese señor fue muerto porque fue atacado en legítima defensa, actuó y bla, bla, bla. Estamos... Esas instrucciones... ¿Eso se cumple en todos los juicios por jurado del mundo? No, del mundo no, porque es... sí se cumple, sí se cumple. Lo que pasa es que se cumple de distinta manera en un jurado escabinado
que en un jurado El clásico. escabinado no es jurado, el escabinado dejarlo de lado. El escabinado fue un invento cordobés que no sirvió para nada, la verdad, Europa objetivamente. tiene, cuidado que Europa Mira, el tiene Pepe la Cafelata gran andaba con un mayoría. jurado que era electricista, que lo mostraba por todo el país. Era un tipo muy bien plantado, que hablaba muy lindo, y le decía cómo era la deliberación. Lo llevó un día azul, si sos memorioso. Pero el escabino no es jurado. Son 2 Bueno, contra 3 letrados, no existe. Estamos hablando de un nosotros, juego en serio. Adolfo, desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, nosotros bregamos por el cambio de ley de Córdoba. Córdoba tiene una importancia muy grande porque fue el primer estado argentino que tuvo ley de jurados. Fue escabinada, pero se metió el jurado por primera vez en la historia de la Constitución en Y ellos adelante. muy contentos. Yo he escuchado a los juristas cordobeses muy contentos con su sistema, a pesar de que no era jurado. Insisto, el escabino no es un jurado popular. Son 2, es minoría. Estamos hablando de un tribunal anómalo, un tribunal exótico. 3 jueces contra 2 chicos, no No, ahora cualquiera, son 8. electricista. Ahora son 8, ¿eh? Ahora son Pero es 8. lo mismo, querida, porque Sí, claro, la estructura, están gobernados por los 3 jueces, ¿no? seguro. Es muy difícil que un señor elegido jurado que es electricista o es plomero, ante un juez que tenga personalidad, no se le calle la boca. Es muy Tiene, difícil. eso tiene que ver directamente con algo que yo siempre estoy trayendo e insistiendo, desde la clase de grado, de posgrado, cuando escribo algo, cuando actúo en un juicio. La igualdad. ¿Somos realmente iguales? ¿Nos creemos iguales? Ese cuento de iguales ante la ley, iguales en nuestras diferencias. No, en nuestras diferencias somos diferentes. En nuestras igualdades Pero tenemos que igualdad ser. ante la ley significa otra cosa. El inteligente es Igualdad de inteligente y iguales. el lelo es lelo, el gordo es gordo y el flaco es flaco. Obvio. Iguales ante la ley significa que van a tener igual tratamiento legal y eso se Claro, revela en el proceso con la bilateralidad del INTAR. Pero no somos iguales los desiguales, por ¿no? supuesto. Es una petición de principios. Justamente, yo lo que he ido viendo en todos estos años, yo hace 40 y pico de años tomé el juradismo de mi padre. Mi padre se me fue muy pronto después, murió enseguida, muy joven, pero yo el juradismo lo abracé como una cuestión Tu muy padre profunda. abogado. Abogado, sí. Mi padre era abogado. Él era de La Rioja y vino a estudiar a La Plata. Mi madre era platense, se casó acá y quedó acá y amó La Plata, pero era riojano, era provinciano. Su padre Además era te quedaste abogado más riojano o también. más platense. Vos, ¿qué nacionalidad tomaste vos? ¿Quién yo? Sí. Yo soy platense, Nick, re platense, pero tengo adoración por La Rioja. Tu juradismo viene de tu padre y has hecho un buen papel en la Argentina, porque sos el que ha Muchas impuesto el gracias. juradismo en la Argentina. ¿Cuántas provincias tienen juicio por jurado hoy? 8, 9. La Estamos primera en proyecto. fue Buenos Aires. No, No, Córdoba. no, Córdoba. pues eso no cuenta, no, eso no es jurado, no. Neuquén. Neuquén. Esa es la primera. Neuquén. ¿Cuántos jurados tiene el enjuiciamiento por jurado en Neuquén? ¿12? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos 12. miembros? Las leyes en general son muy parecidas. Tienen composiciones de hombres y mujeres, el mismo número prácticamente, pero hay diferencias de decisión por unanimidad o decisión por mayoría. Nosotros Eso no no me gusta. creemos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ha pasado eso? Claro, porque los grupos de interés, nosotros hicimos, entre comillas, cohicimos, porque lo hicimos con otros, con el ministro Casal entonces de la provincia de Buenos Aires y con nuestra institución principalmente, y tuvimos que, de alguna manera, aceptar algunas situaciones que no compartimos. No compartimos que no haya siempre unanimidad, no compartimos que se pueda renunciar, porque entendemos que el juicio por jurados es forma programática de enjuiciamiento
Y esto no puede ser a la buena de Dios o a piacere del que me conviene, no me conviene, me gusta, no me gusta. O le gusta al abogado sin explicárselo. Cuidado. Yo se los he explicado a varios de mis clientes respecto de quienes me pareció importante que su juicio fuera por jurado si iban a juicio. Y ¿sabes algo? Todos, sin discusión, quieren el juicio por jurados. Y hay uno que lo estoy peleando, que está en la corte, que Dios me ilumine y que salga bien, que es la ley dictada, hecho anterior a la ley dictada, y un articulito de la ley que dice solo para los casos a partir de ahora, producidos a partir de la entrada en vigencia. Una visible inconstitucionalidad frente a una norma constitucional. Entonces, oye, el que todos elijan el juicio por jurado a mí no me asombra. El otro día tuve una conversación con un connotado filósofo español, que es Juan Antonio García Amado, que hablábamos de el tenor de la justicia actual, de cómo actúan los jueces, de cómo van con toda tranquilidad de espíritu alegremente en contra de la ley. Estos jueces que son ponderadores, argumentistas y activistas. Sí. Y tuvo una frase, estábamos ante 200 jueces en Paraguay, y él cerró con esta frase, dice, si a mí me toca el juicio de mi vida, si la vida de mi hijo está en peligro y a mí me toca determinar quién lo juzgará, si un juez ponderacionista, argumentista y activista o una moneda, yo opto por la moneda, dijo, porque me da la absoluta certeza de una imparcialidad 50 y 50, y el otro juez no sé qué me puede pasar. Oye, eso es lo que vos dijiste, es un cachetazo feroz para los jueces, pero eso es el sentimiento popular, ese es el sentimiento de la gente que no cree en la justicia ni quiere a sus jueces. Por eso la importancia que está teniendo esto, el juicio por jurado. Además, hoy o ayer me he enterado que hay jurado civil en el Chaco. Civil, eso te iba a decir. Contame. Te mandé la noticia por mail que no te ha llegado. En la provincia del Chaco ya había un proyecto. Antes hubo un proyecto en la provincia de La Rioja que tuvo estado parlamentario sobre jurado civil. En Chaco la reacción fue increíble, increíble de sectores reaccionarios, pero que han perdido hasta la educación. Y te estoy hablando de un miembro del Superior Tribunal. Te estoy hablando de expresiones hacia nosotros como asociación, peyorativas y respetuosas. Es lamentable. La fuerza, la violencia, tiene que ver con la pérdida de derechos que no se legitiman. Ese es el problema. Hágase amigo del juez. ¿Quién es el juez? Al fin y al cabo, ¿quién es el juez? ¿Es el presidente? No, el presidente tiene legitimación porque se lo vota. Guste o no guste, el legislador se lo vota. Y el jurado elige por sorteo como representante del pueblo. No tiene que andar explicando blasones. Acá el tema es... Para quienes nos están escuchando, has dicho ya 3 o 4 veces, hágase amigo del juez. Es una frase que pertenece al Martín Fierro, que es el máximo poema épico argentino, donde un verso dice, hágase amigo del juez, no le dé de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenca en donde rascarse. ¿No? De allí viene hágase amigo del juez, que además es muy importante, porque el amigo del juez tiene unas prerrogativas que no la tiene el que no es amigo, por supuesto. Estamos hablando de la Argentina colonial, de la Argentina del siglo XIX. De la Argentina de Moreira, vago y mal entretenido. Exacto, pero que todavía sigue rigiendo en un montón de lugares, ¿no? Por supuesto. Oye, no he leído todavía el proyecto del Chaco, de la ley del Chaco, pero ya me han dicho que el que lo redactó no entendía nada del tema, porque han puesto, por ejemplo, las cargas dinámicas probatorias dentro de un juicio por jurado. Es decir, no van a tener cabida. No entienden el tema, ¿no? No lo entienden. Hacer que legisle el verdulero es una cosa terrible. Lo que nosotros rescatamos de esta ley de juicio por jurado es que sea en lo civil,
que es tan necesario que el fuero civil, la materia civil, el proceso en lo civil, ¿Y qué asuntos tenga, llevarías en lo civil a jurados? ¿cómo? ¿Qué asuntos llevarías en lo civil a juicio por jurado? Yo llevaría hasta los daños y perjuicios. Yo llevaría las Oye, cuestiones de pero ¿no sería familia. carísimo eso? No, porque Pregunto. tenés que buscar la forma rápida y sencilla. Estamos acostumbrados a una retórica salamera, a un discurso. Cuando yo entré a tribunales hace 50 años, dentro de poco, yo me acuerdo había un gran, entre comillas, defensor que declamaba. No hablaba de nada, me acuerdo, jurídico, pero el discurso de él era: aquí venimos a juzgar al obrero argentino que se levanta a las 3 de la mañana, que toma el micro y que está 2 horas, que le da el dinero a su madre porque es Eso no va viuda. a pasar, eso no va a pasar porque la gente tiene miedo de hablar, ¿no? Pero ¿cuántos jurados eran en el Chaco para lo civil? ¿12? Mira, supongo que el número es 12, supongo, pero no Bueno, sé, sí. no te A puedo ver, decir bien porque yo el proyecto no lo tuve, el definitivo no lo tengo en la mano. o sea, Ahora lo voy a leer. acá en Rosario están entrando en 11, 12 juzgados, 1.600 expedientes por año. Estamos Sí, hablando de 16.000 expedientes de choques, ¿no es cierto? De accidentes, sí. etcétera. ¿En qué tiempo, en qué lugar se juntan 12 personas por juicio para hacer, atendeme, No sé si 80 son u 8, 12. u 8 sesiones por día? Sí, yo no sé si son 12, no me hagas caso porque no sé el número, pero sí te Para voy a lo que decir sean, algo. 7. Claro, ¿Eso pero tiene, sí, tiene algún coste para el Estado ser jurado y les pagan un viático? mínimo, mínimo. En lo penal, por ejemplo, que en lo civil es igual, en lo penal cobra un salario mínimo de un empleado judicial, como refrigerio. Es una mentira, hay mucha Un día de mentira. salario, un día de Un salario. día por un día, es decir, por día que esté en el juicio, y normalmente, ¿sabes cuánto tiempo dura un juicio por jurado? En toda la escala, un promedio, por 2 días. 2 días es el promedio medio de un juicio por jurados. A Ahora, ver, en Santa Fe les correspondería algo así como 2.000 pesos diarios a cada jurado, por 12, 24.000 pesos, por 2 días, 48.000 pesos formar el jurado, no es nada, por no es pleito, nada. por pleito. Si resuelven el tema en forma urgente y ¿De rápida, cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto tiene que ser el pleito para que el Estado ponga 50.000 pesos bueno, para que lo... claro, yo no te voy a discutir en este No, momento. yo no quiero discutir, No, yo no, me no, no, pregunto. no, No no, quiero no te discutir. voy a discutir esto por ignorancia mía, porque yo quisiera tener un conocimiento más completo. Lo conozco el proyecto, obviamente, pero quisiera tener un conocimiento más completo para poder hacer una crítica más genérica. Siempre hay que modificar después. Lo que yo digo es esto, y te voy a decir una experiencia personal. Yo fui defensor oficial. Cuando llegué a la Defensoría Oficial, hacían 6 meses que el defensor titular había sido nombrado en otro cargo en la Corte y había quedado cerrada virtualmente la Defensoría esa. Imagínate que yo venía con años de secretario, de defensor no sabía nada. Empecé a aprender, empecé a aprender y fuimos 3, que después fuimos 5. Trabajamos como burros. ¿Y sabés cómo terminamos las vacaciones de julio? Traslado cero. A mí no me cuenten que no es posible. Trabajen. Sí No se puede, conozco sí se gente puede. que trabaje todo el día, Sí se puede, Adolfo. sí se puede, sí se puede, sí, yo sé que se Claro que puede. se puede. Sí se puede, por Sin ser supuesto. ejemplo nosotros. Estoy hablando de una experiencia con total humildad, pero digo, el grupo que trabajó sin parar pudo lograr a partir de ahí un equilibrio en los tiempos. Porque la justicia que llega lenta, llega mal. La Sí. señora que quedó viuda y tiene que criar 3 hijos, 2 hijos, 4 hijos, que se le murió el marido en el accidente, necesita el dinero hoy. Son tan poco prácticos los aparatos de la justicia
que yo te podría aburrir con ejemplos. Le complican el dinero que necesita hoy para educar, se lo complican por principios que el señor fiscal entiende que no, entonces no da la anuencia. O yo en esos casos no, porque el escribano es funcionario público. ¿De dónde? Y así vivimos. ¿Quién te tocó? Te tocó te tocó esta. Te tocó el juez tal, uy, ese te va a tener toda la prisión preventiva desde hoy hasta que entres a juicio. Así no va. Yo por lo menos digo, esa justicia yo no la Ese quiero. es el desprestigio actual de la justicia, Héctor, ¿no? Vos considerás conmigo en que la justicia actual no es la justicia de hace 30 años, ¿eh? No. Se ha demeritado y mucho el tenor de las sentencias. Hoy La estamos honestidad gobernados de por los ingenieros jueces. que quieren sentencias, hay que sacar números, y el sacar números de sentencias va en contra de la calidad del producto final. Es obvio esto, ¿no es cierto? Adolfo, vamos a decirlo, en lo penal, a la vista, como si todos fuéramos tontos, vemos enriquecerse algunos abogados, colegas, que tienen otras formas de ejercer la profesión. Todos lo sabemos. Nunca se actúa. Entonces, partimos de la base de que la acción o la omisión son igualmente destructivas. Y el sistema que no se defiende, el sistema que permite la disfunción y a veces el delito, no puede pretender tener buenos resultados. Esto es así. Oye, Héctor, llevamos 1 hora conversando, ya tenemos que cerrar esto. Se me fue así el tiempo, ¿eh? Sí, a mí también. Además, muy entretenido. El rigor de verdad, hemos hablado de la vida, Héctor, de experiencias judiciales, de deseos, de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Yo estoy seguro, estoy convencido de que con el juicio por jurado nos iría mejor. No creo que todo. Creo que el juicio por jurado para delitos menores sería imposible. Sí para delitos de sangre, sí para delitos importantes, claro. Y buscaría siempre, en todo caso, la unanimidad. A mí la mayoría no me gusta, más si es mayoría simple, y más si el jurado no es de 12 o es de 7, por ejemplo, como ocurre en Panamá. 4 tipos me mandan preso. Y eso no está bien hecho, ¿no? Me parece que se olvidan de que... O como en Brasil, que tienen 200 años de jurado para los homicidios, pero la votación, ¿sabes cómo es? No hay deliberación. Votan en papelitos separados sin hablarse entre ellos. Pero hay una atenuante que me gusta mucho. Sí. Porque si el imputado, a ver, si el imputado sale absuelto, es decir, no culpable, eso hace cosa juzgada para el juzgador, que le dice, señor, levántese y váyase. Pero si sale culpable y el juez que dirigió el debate está convencido de lo contrario, tiene una facultad única en América Latina. Él puede vetar el veredicto, lo veta. Y dice, no estoy de acuerdo, lo veto. Y ahora ordeno nuevo juicio con nuevo jurado y disuelvo esto. Por tanto, me parece que eso, que no es deliberación sino simple votación, está más o menos compensado con el juez. Y de hecho funciona. Yo no he visto muchos juicios por jurado en Brasil, pero he visto uno, vetar el jurado, ¿no? Hay 7 jurados en un partido. Sí, único. Pues, impresionante. Pero de eso estamos muy lejos todos. El Brasil, en mi sentir, tiene mejor justicia que la nuestra. Tiene jueces dignos, viven dignamente su pobreza. ¿Sabés cuántos camaristas hay en el estado de San Pablo? Hay 501 camaristas. 501 para sacar cientos de miles de sentencias, con un juicio que es oral de verdad, ¿eh? Algún día habría que conversar sobre cómo funcionan los recursos en el Brasil, que tiene un juicio muy superior al nuestro. Héctor, se nos venció el tiempo. Te mando un abrazo fuerte. Te mando un abrazo fuerte. Te voy a convocar a otra conversación porque me queda siempre corto, Héctor. Con mucho gusto, Adolfo.
tengo que hacerte una charla para que charlemos, para que conversemos del Instituto Panamericano, para explicar las cosas que pasaron durante tu presidencia. Así que te voy a llamar nuevamente, te mando un abrazo fuerte, con todo mi agradecimiento por esta charla que me regalaste esta tarde. Gracias a vos, el regalo es tuyo hacia mí y te deseo, sabes, lo mejor, sos un gran amigo y te digo que el año 2021 va a ser mucho mejor que el que estamos dejando. Que Dios te oiga.